A ver. Correcto, correcto. Muy bien, entonces esos eran los ejercicios. Espero que están, no, se ve muy, no se aprecia bien. Creo que como estaba, ok. Entonces, estos son los ejercicios que quiere compartir. Por ejemplo, y que los demás escuchemos, aquí en este apartado nos están solicitando calcule el cociente, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner una notita para que ustedes participen. En el inciso A, para el inciso A nos está solicitando que nosotros cuestionemos lo siguiente. Esta reacción de formación de amoníaco, ¿verdad? Tiene una constante de equilibrio cuyo valor ya se nos ofrece a la temperatura de 700 grados Celsius. Dice que durante el experimento, ¿verdad? Se cuantificaron las concentraciones y se reportó lo siguiente. Y bueno, ahí tienen los valores que en cierto momento de la reacción se analizaron y se cuantificaron. La pregunta, inciso A, es calcule el cociente de reacción. Compare con el valor de la constante de equilibrio y se pregunta, ¿verdad? ¿La reacción se encuentra en equilibrio? ¿Cuál fue el valor del cociente de reacción que hallaron ustedes? Espero que alcancen a ver mi cuadrito. Sí, sí alcanzan a ver, ¿verdad? El cuadrito que estoy escribiendo con la nota. Sí, sí, se alcanza. Correcto. Entonces, ¿quién me puede compartir el cociente de la reacción? Participen, jóvenes, participen. Yo tengo que perdón, aquí tengo Luis Enrique. A ver, Luis, sí, ya te levantaron la manita, perdón, no lo había visto. Luis Enrique, por ejemplo. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, me da 1.6374 por 10 a la menos 3, pero antes de dar el resultado, quiero compartir que primero hay que balancear lo que es la ecuación. Perfecto, perfecto, Luis Enrique. Eso, muy bien, muy bien. Entonces, aquí, antes de entregar esto, no está balanceada. Y acuérdense que era de las primeras obligaciones que teníamos que atender, ¿no? Es evidente aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el balanceo final, Luis Enrique? Quedaría nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno para dar como producto 2 moléculas de amoníaco. Correcto. Entonces, aquí lo que le hace falta es anteponer el número 3, ¿verdad? Al hidrógeno. Ok, todos de acuerdo, ¿verdad? Eso espero. Sí, todo el mundo se dio cuenta de eso, ¿verdad? Sí, Porque sí. si no está balanceado. Sí. Correcto, correcto. Ahora bien, resulta que como ustedes pueden observar en el valor, ¿cómo observan el valor del cociente con respecto a la constante? Es menor. Así es, el cociente es menor que la constante de equilibrio. Entonces, pregunto a ustedes, en el momento en que se cuantificaron estas concentraciones, ¿la reacción ya se encontraba en equilibrio? Aún no. Esa sería entonces, el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio, por lo que la reacción, ¿verdad? No se encuentra en equilibrio. Ok, esa es la respuesta del inciso A. Entonces, calcule el cociente, compare. Entonces, ya lo comparé, el cociente de reacción es menor, por lo que la reacción no se encuentra en equilibrio. Ahí está la respuesta. Ahora, inciso B. Inciso B. Para que la reacción alcance el equilibrio, vean, y aquí lo estoy, con solo los valores vamos a predecir hacia dónde tiene que evolucionar la reacción. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha para alcanzar el equilibrio? ¿El cociente de reacción debe aumentar o debe disminuir? Debe aumentar. Debe aumentar, ok. Y matemáticamente, para que ese cociente, para que ese número aumente, ¿qué debe aumentar? ¿El numerador o el denominador? El numerador tiene que aumentar y el denominador bien puede disminuir. Correcto. Entonces, ¿hacia dónde se tiene que dirigir la reacción?
Hacia la A derecha. la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Hacia la derecha, hasta alcanzar el equilibrio. ¿Ya? ¿Sí logran ver mi notita, por favor, aquí? Espero que no sea demasiado pequeña. Sí, Ahí sí la está. vemos. Sí, Perfecto. maestra. Ujú. Entonces, vean qué bonito este análisis. Es muy sencillo, pero bastante importante, pues. Ya analizamos, la reacción no se encontraba en equilibrio. No sé en qué momento era, 2 horas, 5 minutos, media hora que inició la reacción. No lo sé porque no nos están dando el dato, ojo. Pero lo que sí puedo afirmar es que así en el momento en que fue analizada la reacción, no se encontraba en equilibrio. Estaba todavía en búsqueda del equilibrio, todavía estaba ocurriendo la reacción. Y entonces, lo que podemos deducir es que la dirección de la reacción se estará dirigiendo hacia la derecha hasta alcanzar el equilibrio. ¿En qué momento se va a alcanzar el equilibrio? Cuando el cociente alcance un valor de 2.37 por 10 a la menos 3. En ese momento las velocidades de las reacciones se han equilibrado. ¿Alguno de ustedes no respondió de este modo? Con mucha confianza platíquenme, por favor, para que entonces podamos aclarar esa confusión. Levante su manita quien había confundido la respuesta. Creo que todos lo respondieron correctamente. Ok, Adriana, platícame dónde estaba tu confusión, Adriana. Bueno, es una confusión que ya arreglé, pero sí quisiera compartir como mi inseguridad. Ajá. Era sobre que yo lo hice directo, o sea, con las molaridades trabajé, pero no me di cuenta que la ecuación estaba balanceada. Hasta que después comparé con una compañera mis resultados y pues era algo diferente. Y entonces yo buscaba, buscaba, pensaba que hice mal el cálculo o algo por el estilo, pero la verdad es de que quisiera como darles como la sugerencia de que siempre revisen la ecuación. Sí, sí, siempre, ¿no? Siempre que esté balanceada. Ok, muy bien, gracias. Ok, creo que no hay ningún otro comentario. Entonces, el ejercicio 2. Ok, el ejercicio 2. Muy bien. La primera reacción, hay tres reacciones. Aquí está. Y se nos solicita que pronostiquemos hacia qué dirección se va a dirigir la reacción si aumentamos la presión manteniendo la temperatura constante. Y por ejemplo, vamos a analizar acá la reacción de, este inciso, ¿verdad? Vamos a ver, muy bien, aquí tenemos, del inciso A. Del inciso A, por favor, si eres tan amable, Carolina Ibáñez. Sí, profe, aquí estoy. Ok, Carolina Ibáñez, ¿hacia dónde se dirige la reacción si aumentamos la presión? Se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque como ya hemos estudiado, cuando se aumenta la presión, siempre la dirección se va a ir hacia donde disminuyan los moles del gas. Del gas. Ok, ok. En este caso, entonces, ¿quiénes participan en cuando yo calcule la constante de equilibrio, jovencita, hacia cuáles van a ser los participantes de esa ecuación? Okay. ¿Estamos hablando de numerador ahorita? ¿Es correcto? Ok, serían los 2 moles de 2 PbO. Ah, no, perdón, no, error, no. Es 2 moles de Dióxido de SO2, azufre, ajá, dióxido de azufre dióxido de elevado azufre a la 2 al cuadrado, ajá, al sobre, cuadrado, sobre oxígeno elevado al cubo. correcto, sobre el oxígeno elevado al cubo. Estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Esto nos está indicando que en términos de los participantes en estado gaseoso hay menos al lado derecho.
Por lo tanto, la dirección, si se aumenta la presión, se dirigirá hacia la derecha. ¿Está balanceada la reacción, Carolina? Voy. 2, 4. Sí, Es sí lo está balanceado. primero que debemos observar, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta de los demás? ¿Alguien tuvo alguna respuesta diferente? Ok, creo que no. Muy bien. Inciso B. Inciso B. Inciso B. Por favor, Adalit. Adalit. Sí, La reacción del inciso, buenos días, la reacción del inciso B está balanceada, sí, ¿sí? Ok. Si aumentamos la presión, la si dirección se aumentamos la desplaza presión, la reacción favorecerá hacia la formación de reactivos, hacia la derecha. hacia los reactivos a la derecha. ¿No estás al revés? Sí, perdón. Dijiste reactivos y dijiste a la derecha. Sí, izquierda, reactivos. Hacia la izquierda. ¿Por qué lo dices? Porque si aumentamos la presión, la reacción se dirige hacia donde hay menos moles. Por eso se dirige hacia la En el formación de estado reactivos. gaseoso, en el estado gaseoso, ¿ok? En este caso, vemos que todos los participantes están en el estado gaseoso, ¿no? Así que todos participan en la constante de equilibrio, a diferencia del anterior, ¿verdad? Sí. Correcto. Muy bien. Por último, aquí tenemos el último inciso. Ok. Esta última reacción, ¿quién me puede decir si está balanceada y hacia dónde se desplazará? ¿Está en el equilibrio? Digo, ¿está balanceada? Sí, está balanceada. Ok, muy bien. ¿Y hacia dónde se va a desplazar si le aumentamos la presión? Bueno, para este caso, como hay la misma cantidad de moles en estado gaseoso, tanto en los reactivos como en los productos, Ah, no hay efecto en el equilibrio, por lo tanto, no perfecto, hay cambios. perfecto. En este caso, si nosotros modificamos la presión, la aumentamos o la disminuimos, ¿verdad? La reacción no se afectará por la presión y la respuesta es que no se afectará porque existe el mismo número de moles, de moléculas del lado de los reactantes y del lado de los productos. Muy bien. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna duda con este último ejercicio? Participemos con mucha confianza para que cualquier detalle, por insignificante que sea, lo atendamos. Sí, en esa yo tenía dudas porque no había leído bien. No sabía qué pasaba en ese caso y ya después de leer, pues ya comprendí que la reacción no se afectaría y que para ambos lados pues sería igual. Sí, exacto. Muy bien, muy bien. Gracias por la participación. Ok, ahora estamos en este ejercicio, en el número 3. En el proceso de formación de amoníaco, realizado a 500 grados Celsius en un recipiente de 10.8 litros, ¿verdad? Se han encontrado en el equilibrio la presencia de 6 moles de nitrógeno, 4 moles de hidrógeno y 1.2 moles de amoníaco. Muy bien. Inciso A, calcule el valor de Kc. Ok, entonces vamos a buscar aquí el valor de Kc. Muy bien. ¿Quiere, por favor, vamos a preguntar, a ver a quién está por acá, quien no he escuchado su vocecita. A ver, por favor, Daisy Donají. Daisy Buenos Donají. días. Buenos Bueno, días, Daisy. Buenos días. ¿Me puedes dar los valores que usaste en el numerador? el numerador sería 0.55. Ah, no, perdón. No, me equivoqué. En el numerador, en hidrógeno, no, perdón, amoníaco es 0.1037 moles sobre litro. Ajá. ¿Elevado a la cuánto? Elevado a la
a la 2, cuadrado. Cuadrado, ok. Sí. Todo eso sobre Lo que es nitrógeno, que es 0.55 ¿en qué unidades? moles sobre litro. Ujú. Ajá. Elevado ¿Elevado a la cuánto? a la 1 Ok, luego. por el hidrógeno, que es 0.37 CO3 elevado a la tercia. Igual moles sobre litro. Elevado al cubo. Ah, cubo, perdón, sí es cierto. Al cubo. Ok. ¿Ese cociente qué valor te refleja? A mí me dio 0.3812, utilizando 4 decimales. Ok. ¿Quién de ustedes no coincide con su compañera, por favor? Dulce Berenice, Frida Sofía, ¿qué me pueden decir de los valores de su compañera? Profe, Ujú. yo no coincido porque solo utilicé 3 decimales, no utilicé los 4 decimales que usó Daisy. Pero bueno, los números, o sea, pero te deberá dar punto 38, ¿no? Punto Me da 38 o punto punto 39. 37. Ajá, A mí me da Sí, es un valor 0.36. aproximado. ok, Mi hija me da 0.36. ok, ok, ok. Para poder resolver este ejercicio, todo el mundo calculó, como me lo menciona, y muy importante lo que mencionó su compañera, es que todo debe estar, ¿verdad?, en concentraciones aquí molares. Esto sí es muy importante, es lo primero que todos hicimos. Para poder hallar esa concentración en unidades molares, ¿cuál fue la operación que se llevó a cabo, Daniela? Sí, profe. Bueno, yo dividí Ajá. lo que es lo que nos da ahí, que son número de moles, con Ajá. la cantidad de solución, perdón, y ya eso ya me dio las concentraciones que nos da mol sobre litro. En el caso del nitrógeno, pues dividí 6 moles sobre... A ver, una pregunta, ¿cuál soluto? Si hay el soluto, soluto, hay perdón. solvente. Si hay soluto, hay Sí, sí, solvente. el soluto es la cantidad, lo que nos da ahí, por ejemplo, los moles Ajá. de nitrógeno sería el soluto. Y el solvente sería donde se disuelve, que sería los 10.8 litros que nos da ahí. En este particular caso, nada más te acoto que no es correcto llamarlo soluto y solvente, porque si tú estás observando, son sustancias en estado gaseoso y las moléculas en estado gaseoso. Y esto que estoy representando aquí es simplemente el volumen del recipiente. Y por ser un gas, el gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, no sería correcto llamarlo soluto y solvente porque repito que es un gas y este volumen de 10.8 litros no se refiere al volumen de solvente. Masa de cada uno de los participantes que se encuentra en el volumen del recipiente, que como está en estado gaseoso, esa es la razón. Ok, y encontramos la constante de equilibrio. Ok, decimales más, decimales menos, todo mundo coincidimos, ¿no? En que está alrededor de 0.37, según me dicen ustedes. Si la operación hecha por ustedes fue así, entonces es correcta la constante de equilibrio. Ok, inciso B. Ok, ya estamos ahí. Ahora bien, si es tan amable, por favor, por aquí, Dalia, está Dalia, por favor. La pregunta es, ¿recomendaría esa reacción para la producción de amoníaco?
Yo le puse que no, pero aunque es una reacción pues que se ha utilizado en el proceso de Haber-Bosch, sin embargo, en la constante de equilibrio podemos observar que es menor que 1, lo que nos indica que cuando se llega o se alcanza el equilibrio, la mayor parte de los reactivos presentes quedan sin reaccionar. Por lo tanto, se tiene como resultado un bajo rendimiento de productos, en este caso amoníaco. Correcto. Entonces, así como está la reacción, ¿verdad? Así como está la reacción, si usted, analizando, como bien lo comentas, la constante de equilibrio, ¿verdad? Bueno, ya la tenemos en el inciso A. Entonces, la respuesta tuya es que no se recomienda para la formación de amoníaco. ¿Sí todos estamos de acuerdo? Entonces, tú, Sí. Dalia, supones, ¿verdad?, al observar el valor de la constante de equilibrio, que tenemos valores nosotros en donde lo que predomina es el denominador, ¿verdad? Así es. Correcto. Esto nos está indicando que la concentración del numerador, que en este caso sería el amoníaco, es mucho menor comparada con el denominador. Por esa razón no se recomienda la formación de amoníaco. Esto significa entonces que el valor, la Kc indica que en el equilibrio prevalecen los reactivos. Esa es la razón, ¿verdad? La constante de equilibrio indica que en el equilibrio, ¿verdad?, prevalecen los reactivos. Por esa razón no se recomienda tal como está para la formación de amoníaco. ¿Alguno de ustedes coincide o no con lo que Dalia nos está comentando? Yo sí coincido. Correcto. Correcto, muy bien. Y ahora entonces, Dalia, dame 2 recomendaciones para poder favorecer la síntesis de amoníaco. Sí, yo tengo aquí que aumentemos la presión, al igual que las concentraciones. Y también quería, discutía con una compañera sobre la temperatura porque me entró la duda, pero tuve que calcular la entalpía de la reacción y me percaté que me daba negativo, entonces no era recomendable aumentarle la temperatura. En este caso, pues no tomé en cuenta la temperatura, sino la presión y las concentraciones. Aumentar la presión, ok, lo que va a hacer que si aumentamos la presión, la reacción se va a dirigir hacia donde hay menos volumen y sería hacia el amoníaco. ¿Y aumentar qué me comentabas también, la segunda alternativa? ¿O adicionar qué? Aumentar la concentración de productos. No, de reactantes, de reactivos, ¿no? Para que se deslice. Sí, claro. Adicionar equilibrio a los productos, perdón. Yo tengo una duda sobre lo que comentaba mi compañera sobre la temperatura. Sí. Había leído en las diapositivas que era una reacción exotérmica, pero había un punto en el que me generaba dudas, que decía que si era recomendable disminuir la temperatura. Sin embargo, al disminuir la temperatura, la reacción puede ser muy lenta. Entonces, como que me surgió dudas. Por eso se tienen que combinar las condiciones. Si, por ejemplo, ocurriera lo que tú dices, sería recomendable, por ejemplo, en la circunstancia que tú mencionas, sería disminuir la temperatura y aumentar la presión. Eso es lo que yo puse, pero no sé si está bien. Sí, claro, le puse disminución de temperatura. Y aumento de presión. Ajá, exacto. Sí, exacto, sí. Sí, por supuesto. La otra estrategia es, como bien lo comenta su compañera, adicionar masa de reactivos al sistema. ¿Para qué? Para obligar a la reacción a que se desplace hacia la búsqueda del equilibrio, hacia la producción de amoníaco. Otra estrategia sería estar retirando el amoníaco continuamente. Si me doy a entender, imagínense que está produciéndose la reacción y conforme se forma el amoníaco lo retiramos, lo extraemos del sistema. ¿Qué vamos a estar obligando? A que la reacción siga intentando alcanzar el equilibrio, favoreciendo la síntesis de amoníaco. Profesora,
Sí. Yo, aparte, bueno, yo coloqué eso que acaba de mencionar, que se debe de remover NH3, que es el amoníaco de la mezcla, pero todo debe de ser a temperatura y a volumen constante para que no haya efecto. Sí, claro, por eso te digo, por ejemplo, puede estarse, si se quisiera favorecer aún más el sistema en la producción de amoníaco, podrías, por ejemplo, aumentar la presión del sistema con la cual estás favoreciendo el retiro la producción, perdón, del amoníaco. Y si al mismo tiempo estás llevando a cabo otra actividad para la extracción del amoníaco, pues estás favoreciendo de dos formas la producción de amoníaco. Uh-huh. Okay. Muchas gracias, doctor. Ok, entonces con esto queda claro toda esta información. ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces ahora vamos a retomar, por favor, lo que habíamos dejado pendiente cuando cambie de diapositiva. Me dicen, por favor, si son tan amables. ¿Ya pueden ver mis diapositivas? Ya se ve. Sí. Gracias. Entonces comentábamos esta situación, ¿no? Ok, ya queda claro, espero yo, con estos sencillos ejercicios, lo que es el cociente de la reacción. Y el cociente de reacción vamos a hacer seguramente mañana ejercicios en donde, utilizando las situaciones de una reacción que aún no se encuentra en equilibrio, nos va a ayudar a predecir cuáles van a ser las concentraciones de las sustancias una vez alcanzado el equilibrio. En este momento, lo que ya nos quedó claro es que el cociente de una reacción tiene una expresión matemática semejante a la de la constante de equilibrio, pero se utiliza cuando nosotros estamos en el entendido de que la reacción aún no se encuentra en equilibrio. Ok, y nos ayuda para poder predecir hacia dónde se dirigirá la reacción hasta alcanzar el equilibrio. Ok. Así como está señalado este corchete, se acordarán ustedes que el símbolo del corchete es concentración, ese es el significado del corchete, la concentración. En este caso hemos dicho que usamos concentraciones molares, masa sobre volumen. Sin embargo, cuando nosotros estamos teniendo algún ejercicio, alguna situación en la que tenemos gases, a veces resulta que no nos dan la información directa de la concentración en masa sobre volumen. Si recordamos, nosotros en un gas nos podrían dar el dato del volumen, de la fracción volumétrica que hay de una sustancia en un gas, y no precisamente que nos den la masa. O puede ser que nos den la presión parcial, que nos digan dentro de este sistema cuya presión total es X, la presión parcial de la sustancia A es W, la presión parcial de la sustancia B es Z. Esto entonces no nos debería sorprender, porque los gases pueden expresarse de ese modo, ¿verdad? Los gases tienen esa cualidad. Y recordando ese suceso, esa situación, es que nosotros nos damos cuenta. Bueno, aquí otro dato, ¿verdad? Lo que ya comentábamos, perdón tantito. Eran dos condiciones del... ¡Ay, qué hice! Disculpen. Bueno, aquí son las condiciones del cociente de reacción, ¿no? Si está igual que Kc es porque ya está en equilibrio, hacia dónde se desplaza de un u otro sentido. Ok, regreso entonces. Esto entonces me recuerda que resulta que a los gases nosotros los podemos expresar a través de una constante, pero que no está basada, sino una constante basada en las presiones. Aquí nosotros estamos observando, dense cuenta aquí, que la constante de equilibrio ahora tiene un subíndice. En lugar de tener el subíndice C, ahora tiene el subíndice P, que nos hace recordar
que estamos expresando a la constante de equilibrio, pero no en función de las concentraciones de cada uno de los participantes, sino lo estamos haciendo, como ustedes pueden ver aquí en cada uno de estos que tenemos, lo estamos haciendo utilizando lo que se conoce como la presión parcial de cada componente en el gas. Y esta entonces es también una forma correcta de expresar la constante de equilibrio. ¿Ok? Para poder hacer esto, tenemos que hacer que estoy señalando ahorita, si es tan amable, la que estoy señalando en este momento. ¿Qué significa esta expresión? ¿Alguien nos quiere explicar? Que levante su mano, por favor. La que acabo de señalar. La que acabo de señalar. ¿Quién quiere participar, por favor? Es sobre la ley de gases ideales. Ajá. Porque dice que la presión es igual a nRT sobre B, donde R es la constante universal de los gases, T es la temperatura, V es el volumen y N es el número de moles. Ok, entonces estamos utilizando la importante expresión de los gases ideales, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa el subíndice I que tenemos aquí en la presión, que lo tenemos en el número de moles y que luego lo tenemos en la concentración? ¿Alguien recuerda ese símbolo que usamos para denominar qué? El que nos estamos refiriendo a uno de los constituyentes, ¿se acuerdan? Que nos estamos refiriendo a la presión parcial de uno de los constituyentes, a eso se refiere esto. Si, como bien lo comenta la compañera, utilizamos esta ecuación de los gases ideales y despejamos, por favor, todo el mundo despeje la presión, si son tan amables y despejan la presión, si van a hallar lo que tengo en el rojo, ¿verdad? Si estamos de acuerdo, si despejamos presión, presión sería igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura sobre el volumen, que es lo que tenemos nosotros aquí. Ahora, si ustedes analizan, ¿qué significa N sobre B? ¿Qué representa N sobre B? La concentración molar. La concentración molar. Perfecto. Entonces, cuando nosotros recordamos eso, claro que ahora con esta sencilla expresión nos queda más que claro que sí podemos expresar a la constante de equilibrio basada en presiones, porque hay una similitud entre la expresión de la presión y la de la concentración. Lo que estás afectando a esta expresión, además, es la constante de los gases y la temperatura. Pero esos valores, la constante de los gases, pues su nombre lo indica, es una constante. Y la temperatura, pues es la temperatura a la que estamos llevando a la reacción. Por lo tanto, ambos se pueden considerar constantes y entonces nosotros asumir que sí podemos hacer esa expresión. Si nosotros utilizamos esta expresión y decimos, ¿sabe qué? Es que quiero transformar mi constante basada en presiones, la quiero transformar a una constante basada en concentraciones. Ok, entonces dice, ¿te interesa la constante basada en concentraciones? Sí, eso es lo que me interesa, pero resulta que tú tienes a la constante basada en las presiones, como está aquí señalado en la parte superior, la que tenemos aquí. Entonces, si recordamos esta deducción que acabamos de hacer y ustedes despejan presión, ¿verdad?
para poder despejar, perdón, la concentración, perdón, si de esta ecuación despejan concentración, resulta que la concentración de cada constituyente, ¿verdad? Sería igual a la presión dividida entre RT, porque aquí está multiplicando, RT, ¿verdad? Pasaría aquí dividiendo. Y es lo que nosotros tenemos en cada uno de estos apartados que tenemos acá. ¿Sí se dan cuenta? Aquí lo que tenemos es en realidad concentraciones, porque lo que hicimos con cada presión parcial fue dividirla entre RT y elevarla, por supuesto, al coeficiente de la reacción. Esto entonces nos está llevando, que esta es la presión, ¿verdad? La presión, y dividida entre su respectivo RT, nos regresa lo que conocemos, ¿verdad? Como la expresión que yo tenía originalmente acá, que es la basada en las presiones. Esta expresión entonces ahora se reduce a esta que tenemos en el recuadro, en donde podemos observar que la constante de equilibrio basada en concentraciones puede ser obtenida a partir de la constante basada en presiones, afectada por supuesto por la constante R y la temperatura, donde este exponente significa, es el valor delta N, donde delta N, como ustedes ya encontraron aquí, ¿verdad? Delta N son los exponentes a lo que está elevado el producto C, el producto D, el producto A y el producto B. Esta diapositiva lo que nos está haciendo es demostrar que nosotros en un momento dado podemos expresar a la constante de equilibrio basada en concentraciones, también la podemos escribir basada en las presiones y que podemos interrelacionarlas y convertir la constante de concentración hacia constante de presión, o la constante basada en presiones la podemos pasar a la constante basada en concentraciones. ¿Ha quedado claro esto? ¿Esta interconversión? ¿Alguna pregunta de esto? Si alguien tiene una pregunta, que levante su manita, por favor, para que yo los pueda ver. Creo que no, todo queda claro. Ok. Esto entonces nos permite a nosotros, aquí nuevamente algo énfasis, es la misma diapositiva que la anterior, pero en otras palabras. Esto me está indicando, ¿verdad? Lo que yo les decía, que en una mezcla de gases podemos hablar de la presión parcial de cada uno de los componentes. Y entonces nosotros poder expresar la presión parcial de los componentes y nos damos cuenta lo que les decía, que aquí tenemos nuevamente la concentración, y gracias a esa similitud de conceptos es que nosotros podemos interrelacionar la constante basada en presiones con la que está basada en concentraciones. ¿Sí? ¿Esto a qué conclusión nos lleva? Pues a que la presión parcial de un gas es proporcional a su concentración molar. Eso es lo que estamos afirmando. Y se comprueba con la ecuación. ¿Sí? Ajá. Entonces, si todos los reactivos y productos en una reacción son gases, la expresión de la ley de acción de masas puede escribirse en términos de las presiones parciales, definiendo una nueva constante de equilibrio denominada Kp. Conviene recordar la relación entre la presión parcial y la fracción molar. Ahora entonces nos queda nuevamente claro algo que muy probablemente en termodinámica vieron, que sí, existe una relación estrecha entre presión parcial y fracción molar, ¿verdad? Aquí nosotros nos acordamos de ese hecho. ¿Ok? Ahora nos queda entonces, con todo esto llegamos a la conclusión de que en las reacciones en que intervienen gases es más sencillo medir, muchas veces es más fácil medir las presiones parciales que las concentraciones. Parciales recurrimos
Presiones parciales, y digo, la presión parcial del trióxido de azufre elevado al cuadrado sobre la presión parcial del dióxido de azufre elevado al cuadrado por la presión parcial del oxígeno, digo, elevado al cuadrado, perdón, sí, multiplicado por la presión parcial del oxígeno elevado a la 1. Y entonces tengo una nueva forma de expresar la constante de equilibrio. ¿Ok? Si ahora nosotros quisiéramos transformar esta expresión en una expresión basada en concentraciones, nuevamente recordamos la ecuación de los gases ideales, despejamos la presión parcial de un constituyente, ¿verdad? Recordamos que esto que tengo aquí es concentración y simplemente utilizo como una especie de despeje, ¿verdad? Entonces yo diría que esta Kp, ¿verdad? Esta Kp, si yo multiplico a cada uno de las concentraciones, como aquí está bien señalado, vean, si yo multiplico cada una de las concentraciones por RT, que es lo que tenemos aquí, que tengo acá, concentraciones, multiplicada por RT, es exactamente como si en el momento de estar multiplicando por RT, yo la estoy transformando en presión parcial. Entonces, todo lo que tenemos aquí es realmente la presión parcial de cada uno de los constituyentes. Lo que me está indicando es que la constante de equilibrio basada en presiones es el producto de la constante de equilibrio basada en concentraciones, ¿verdad? Multiplicada por RT y en este caso elevado a la menos 1, porque no se nos olvide que aquí el valor es delta N, el que comentaba hace rato. Delta N es igual a ¿qué? A la suma de los cocientes. ¿Cuáles cocientes, jóvenes? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuáles cocientes? Son los cocientes A y B menos los cocientes C y D. Por eso queda la menos 1. En este caso sería 3, que son la suma de los cocientes de los denominadores, menos la suma de los cocientes de los numeradores, que sería 4. 3 menos 4 menos 1. Y por eso en este particular caso es menos 1 el exponente que tiene la ecuación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí está bien la comunicación, ¿verdad? ¿Sí me están escuchando? Sí, maestra. Disculpen, solo quería confirmar. Profe, Okay. Disculpe, ¿será que puede volver a repetir lo del número de moles, por favor? ¿Lo del número de moles? Voy. Por favor. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Ok. Estamos entonces en el hecho de que tenemos aquí la expresión de la constante de equilibrio, pero basada en las presiones. Esto aplica por cuando nosotros tenemos una reacción, como en este caso, en donde todos los participantes se encuentran en el estado gaseoso. Y está basado en el hecho de que hay una similitud, hay una relación directa entre presión parcial y fracción molar. Entonces, si nosotros recordamos que en un sistema gaseoso, la presión total del sistema componentes, esta constante está expresada precisamente en la presión parcial de cada uno de los participantes. Y aquí la tenemos. Ahora, la situación es cómo y por qué existe una relación tan estrecha entre la constante basada en presiones y la constante basada en concentraciones. Pues para ello recordamos la ecuación de los gases ideales. Si recordamos la ecuación de los gases ideales y de esta ecuación despejamos la presión, hallamos este despeje.
en donde aquí estamos observando claramente el concepto concentración, porque ahí tenemos número de moles sobre volumen. Ah, ok. O sea que esto que tengo aquí es en realidad concentración, que es lo que habíamos estado manejando en la constante de equilibrio basada en concentraciones, solo que aquí apareció este efecto, el efecto de la constante de los gases y la temperatura, porque me estoy refiriendo a la presión parcial. Entonces, conclusión, la presión parcial no es más que la fracción molar multiplicada por R y T, ¿ok? Esto entonces me lleva a que si yo quiero reescribir esta constante basada en presiones, utilizo ahora este nuevo concepto, concentración. Ah, concentración, aquí está, concentración, 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 aquí lo tengo bien señalado, concentración, concentración. Pero como estoy calculando Kp, entonces a cada una de ellas la estoy afectando por RT, de tal modo entonces que en realidad estoy convirtiendo a las concentraciones, al afectarlas por RT, las estoy convirtiendo en presiones parciales. Entonces, conclusión, Kp sería igual a Kc, porque Kc sería todas estas operaciones que tengo basada en concentraciones, pero multiplicada por RT, así, pero afectada por un exponente que me está reuniendo a todos, a todos los exponentes que tengo acá, ¿no? A los exponentes que tenemos aquí. ¿Y cómo se maneja esto? Pues hace un momento yo les decía que ese valor del exponente es el delta n, y delta, voy a usar mi borrador, permítanme. Uy. Ese delta n es, decíamos, es un exponente que es la suma, ¿verdad? De A más B, todo esto menos C más D. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? A más B es 2 más 1, 3, menos 2 más 2, 4, 3 menos 4 menos 1, y de ahí apareció este valor. Y entonces esta última expresión nos está afirmando repito, la interrelación que existe entre Kp y Kc. ¿Sí quedó la duda aclarada? Gracias, profe. Sí. José, dime. Sí, es que no sé si me confundí al copiar. Es que la operación esa para obtener la delta n, yo la copié como C más D, la suma de C más D menos la suma de A más B. A ver, déjame recordar. Vámonos hacia atrás. Sí, yo también lo tengo, C más D menos A más B. Sí, es productos menos reactivos, la de los moles. Está voy, entonces yo me equivoqué, perdón, disculpen. Aquí está, así, perdón, aquí está. C más D menos A más B, perdón. Vamos a corregir entonces hacia allá, ¿sí? Chicos, ya gracias, José. ¿Aquí está? Sí. Ok, vámonos entonces hacia adelante, por favor, para aquel que teníamos hace un momento. Sí, pues el despeje está, sí, tiene razón. Vamos a hacer. Ok, perdón. Aquí entonces voy a usar mi borrador. ¿Cuál es el valor de la operación, por favor, si son tan amables de ayudarme? C más D. Sí, voy a apuntarlo. Okay. Ay, perdón. Dime, sí continúa, por favor, en lo que yo busco mi lápiz. C más D menos A más B. Uy, otra vez. Ajá. ¿Y los valores cuáles son? Pues yo tengo entendido que sería 2 menos sí, 3. Es que eso es lo que me confundió. Aquí tenía yo ese valor, sí, porque yo lo que me confundí cuando hice la suma, perdón. 2, sí, pues aquí tenemos, mire, aquí tenemos 2
Aquí está 2 menos, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1, ¿no? Entonces sería 2 menos 3 y esto es igual, perdón, gracias por la corrección, es menos 1. Ahí está. Ok, gracias.